Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Baena y el día de hoy nos encontramos con el maestro Jorge Mora Moreno, quien es la persona que nos estará acompañando y explicándonos de qué trata la materia de derecho contractual. Vamos para allá. Básicamente el derecho contractual es una rama del derecho privado, específicamente del derecho civil, pero rige los diferentes contratos celebrados entre particulares o en su caso celebrados entre las personas físicas o morales. Entonces, si aterrizamos el concepto, es netamente el conjunto de normas que regulan las relaciones contractuales entre las personas físicas o morales. Ahora que entendemos que son un conjunto de normas que regulan las relaciones contractuales, vamos a escuchar al maestro a ver qué más nos puede brindar esta materia. Netamente la palabra contractual le da la característica a esta rama de que su objeto de estudio son los contratos. Es decir, el hablar de derecho contractual o de la característica contractual en particular es referirnos al estudio de los diferentes contratos que celebran las personas en un entorno jurídico o en un entorno social. Conociendo que su objetivo de estudios son los contratos, vamos a escuchar qué son los derechos y obligaciones contractuales. Para hablar de derechos y obligaciones contractuales en particular, necesariamente tenemos que analizar el contrato del cual emanan, es decir, el contrato en particular. En la esfera jurídica existen muchos tipos de contratos en diferentes materias: civil, familiar, mercantil, por citar algunas. Pero si ya hablamos de obligaciones y derechos particulares, tenemos que analizar qué tipo de contrato se trata y qué materia es de la cual se deriva. Y dependiendo de esa materia en particular y de ese contrato en especial, podemos analizar los derechos y las obligaciones que se derivan. Por citar algunos ejemplos, la compraventa, que puede ser compraventa civil o que puede ser compraventa mercantil, el arrendamiento, el contrato de mutuo, etc. Existen muchos contratos. Entonces, hablando de obligaciones y derechos en particular, tendríamos que analizar de manera pormenorizada el tipo del contrato del cual emana. Como lo menciona, existe mucha variedad de contratos y de igual importancia se debe analizar las obligaciones. En México no tenemos la costumbre de hacer contratos, lo hacemos más bien por palabra. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es eso? La legislación aquí en México, es decir, la normatividad y las diversas normas a nivel local o a nivel federal, sí permiten que se puedan celebrar contratos de este tipo, es decir, de manera verbal o de manera consensual. ¿Qué tan viable es hacerlo? Bueno, tan viable que en la sociedad formal o informalmente hacemos este tipo de contratos, pero sí son válidos. Es decir, no porque un contrato no se realice de manera escrita, no quiere decir que no surte efectos en la vida jurídica. Si se lleva a cabo de manera consensual o si se lleva a cabo de manera verbal, nace a la vida jurídica y es válido. Claro que tenemos que atender a los a los elementos esenciales y a los requisitos de validez de cada contrato. Si se cumplen como tal, aun y cuando haya sido de manera verbal, nacen y se exigen jurídicamente. Hay otros contratos que para su nacimiento la ley estipula que tienen que ser por escrito, de acuerdo a su formalidad, pero igual son tan válidos estos como los verbales o consensuales. Y por supuesto que, aunque tengan esta característica, sí traen consecuencias jurídicas en la vida legal. Este es un buen dato para empezar a realizar contratos, ya sea local o federal. Sin embargo, si no se realiza esto ya sea por escrito o verbal, puede traer consecuencias jurídicas en la vida legal, como él lo menciona. También es necesario saber cuándo existe una relación contractual. Vamos a escucharlo. Desde el momento en que las partes se sujetan a una determinada obligación que se adquiere con motivo de un contrato, desde ese momento surge esta relación contractual. Es decir, surge un vínculo jurídico. Cuando las partes que intervienen en los contratos, llamadas acreedores y deudores, firman una obligación o adquieren una obligación como tal, desde ese momento están sujetos. La ley ampara a ambos para el caso del cumplimiento o incumplimiento en su caso de alguna de las partes. Entonces, hablando de esta relación contractual, desde el momento en que las partes adquieren la misma, desde el momento en que las partes se sujetan al contrato en particular del que se trate, obviamente nace a la vida jurídica y quedan unidas jurídicamente hablando. Entonces, en el momento en que se celebra el contrato, las partes quedan sujetas a la relación contractual. Ahora que sabemos en qué determinado tiempo debemos de hacerlo, vamos a escuchar cuáles son los principios del derecho contractual.
Básicamente existen diferentes principios, pero por citar algunos, hablando del derecho contractual, el principio de fuerza obligatoria o pacta sunt servanda, quiere decir que las partes se obligan en los términos que se sujetaron en el contrato, el principio de reciprocidad, el principio de autonomía jurídica, el principio de fuerza obligatoria como tal, el principio de la buena fe. Entonces, existen muchos contratos que rigen propiamente la diversidad de estos consensos de voluntades en las diferentes materias, pero principalmente son los que ya le mencioné. También existe su variedad de principios y todo relacionado para hacer crecer cualquier tipo de acuerdos contractuales. Pero, ¿cuáles serán esos tipos de acuerdos a los que me refiero? Vamos a escucharlo. Existen un sinnúmero de acuerdos contractuales, es decir, en un mismo contrato pueden pactarse diferentes cláusulas o diferentes acuerdos conforme lo hayan pactado las partes. No existe un número limitado, es un número tan ilimitado como las partes quieran obligarse. Entonces, los acuerdos contractuales que conforman los propios contratos son los diferentes acuerdos o cláusulas que establezcan las partes de acuerdo al caso particular. Ya sabiendo un poco más de todo lo que engloba derechos contractuales, es importante escuchar un buen consejo para llevar a cabo esta materia. Hace un momento hablábamos de los contratos de manera verbal o consensual y también de los contratos de forma escrita. Por lo regular, la propia ley nos dice qué contratos son verbales y qué contratos tienen que realizarse de manera escrita. El consejo que yo puedo otorgar a los alumnos e incluso a la sociedad en general es que, no obstante que la ley establece que algunos contratos se celebren de manera verbal, siempre se celebren de manera escrita. No existe la prohibición, existe la facultad de celebrarlos de manera verbal. Pero yo siempre aconsejo al alumnado y a la sociedad en general, reitero, que se haga de manera escrita. ¿Por qué? Porque al suscitarse una cuestión entre particulares derivada de ese propio contrato, cuando el mismo existe en documento, pues es más fácil dirimirla ante un tribunal. En cambio, cuando es de manera consensual, no quiero decir que no pueda aprobarse, sí, pero es más complicado. Y además también la legislación no establece que en los contratos puedan intervenir testigos, pero yo aconsejo de una manera muy precisa y muy particular que se establezcan también en los contratos, además de ser por escrito, que intervengan cuando menos 1 o 2 testigos que firmen de enterados en los contratos, que firmen de que están enterados del contenido, para en un futuro de llegar a presentarse un incumplimiento, sean precisamente a estos testigos que intervienen en el contrato los primeros que puedan ser llamados a juicio para esclarecer esta situación. Entonces, básicamente son esos dos: que se realicen por escrito siempre, aunque la ley no lo establezca, y que puedan intervenir en los contratos cuando menos 2 testigos, aunque la ley no lo establezca. Finalmente no existe prohibición y ello en un futuro nos puede dar más seguridad y sobre todo más certeza jurídica a las personas que intervienen en el contrato mismo. Esto fue todo por el día de hoy. Le agradecemos mucho al maestro Jorge Mora Moreno por explicarnos de qué trata la materia de derecho contractual. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Edwin Baena. Hasta la próxima.